Muy buenas tardes, estamos nuevamente con todos ustedes en este programa Conociendo a Cristo desde la parroquia San Judas Tadeo del Santuario. Vamos hoy a tener una reflexión muy bella sobre el tiempo que estamos viviendo y quiero que iniciemos colocándonos en la presencia del Señor y pidiéndole a Él, que es el único, que todo lo puede, que nos regale su gracia para disponer muy bien nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser a esta vivencia de esta reflexión que vamos a tener durante este tiempo que la Iglesia nos ha regalado. Los invito para que nos dispongamos a escuchar un texto de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 20. Hermanos, somos embajadores de Cristo, siendo Dios el que por medio nuestro nos exhorta. Os lo pedimos por Cristo. Dejaos reconciliar con Dios, el cual por nosotros hizo pecado al que no conocía pecado, para que por él llegáramos a ser justicia de Dios. Os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios, porque Él dice, en el tiempo de la gracia te escucho, en el día de la salvación te ayudo. Pues mirad, ahora es el tiempo de la gracia, ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, yo quería, partiendo de este texto, invitarlos a que reflexionemos muy bien sobre este tiempo de gracia que la Iglesia nos ha regalado. Todos sabemos muy bien los tiempos en que se mueve el año litúrgico. Tenemos el tiempo de la Navidad, donde celebramos el nacimiento de nuestro Redentor, de Jesús, el Salvador del mundo. Tenemos el tiempo ordinario, que es el tiempo que nos va prolongando las lecturas y nos van disponiendo para los tiempos fuertes que celebramos en la Iglesia. Tenemos el tiempo de la Cuaresma, que es el tiempo de gracia maravilloso que Dios nos regala como preparación para la verdadera Pascua, la Pascua del Señor, en el cual nos unimos todos durante este tiempo a meditar, a profundizar sobre el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Pero también tenemos el tiempo de la Pascua, y en este tiempo de la Pascua nosotros vamos a vivir la experiencia de un gozo y de una alegría inmensa de Cristo, Cristo resucitado, que ha vencido el pecado, que ha vencido la muerte y que a todos nos ha abierto las puertas del cielo, con ese don maravilloso y ese regalo de nuestra salvación. Estamos en el tiempo de la Cuaresma, y este tiempo es un itinerario, yo diría un retiro espiritual de 40 días en el que nosotros vamos meditando, acompañados de la liturgia de la Iglesia todos los domingos y todos los días, como preparación para este acontecer maravilloso de celebrar muy bien nuestra Pascua. No nos podemos quedar en la Cuaresma, simplemente ahí, en una vida quieta, estática, sin movimiento, sin reflexión, sin dar el paso. Tenemos que pasar a la verdadera Pascua y debemos celebrar la Pascua y vivir en la Pascua del Señor. Entonces los invito pues para que hagamos de esta experiencia y de este tiempo maravilloso que la Iglesia nos regala una profundidad de conocimientos que nos lleven a evaluar muy bien nuestra vida en torno al misterio que vamos a celebrar ahora en la Semana Mayor. Hemos iniciado este tiempo de gracia que llamamos Cuaresma desde el miércoles de ceniza. Todos sabemos muy bien que el miércoles de ceniza es el día con el cual nosotros empezamos un proceso de cambio, de conversión, con la imposición de la Santa Ceniza. Allí se nos dice, recuerda que eres polvo y en polvo te has de convertir. Pero también nos recuerdan que estamos invitados a volver nuestro corazón a Dios. El tiempo de la Cuaresma es eso, es un tiempo precisamente para volver el corazón hacia Dios. Es decir, para que nuevamente retomemos el camino que nos lleva hacia el Padre, que nos conduce hacia Él.
a veces por las circunstancias de la vida, a veces por los momentos y por la fragilidad nuestra, uno se va a veces alejando del Señor. Y nos vamos yendo, seguramente como aquel hijo pródigo, a malgastar los dones, los talentos, las riquezas, las cosas que Dios nos regala. Pero este tiempo es un momento oportuno para que recapacitemos como aquel hijo pródigo y volvamos nuevamente a centrar nuestra mirada en aquel que nos ama, Jesucristo nuestro Señor. Este tiempo de la Cuaresma es un tiempo de purificación. Es un tiempo para purificar nuestra alma, para purificar nuestra vida y purificarnos de todas aquellas cosas que nos van dañando, como la gracia, la paz interior, la alegría y la comunión con el Señor. Es un tiempo precisamente para pedirle al Señor que nos ayude a arrancar de nuestra vida todo ese tipo de cosas que dañan el alma, todas esas cosas que ensucian la mente y todas aquellas realidades que van haciendo parte de nuestra vida y que de alguna manera lo que van haciendo es opacar la gracia del Señor en nosotros y dañarnos esa visión de un Dios maravilloso que está cerca de nosotros, nos ama y nos bendice. En el tiempo de la Cuaresma es una oportunidad muy linda porque es un tiempo de encuentro. Y en este tiempo de encuentro el hombre no solamente se encuentra con Dios, sino que también se encuentra con la naturaleza, pero también se encuentra con los hermanos, consigo mismo. Cuando hablamos de este encuentro con Dios, entonces estamos invitados a darnos cuenta desde nuestro crecimiento espiritual qué significa Dios en mi vida, cuál es el lugar que ocupa Dios en nuestro corazón y qué importancia le damos nosotros a las cosas de Dios. Nos encontramos con Dios entonces por medio de los sacramentos. Nos encontramos con Dios por medio de nuestros hermanos. Nos encontramos con Dios por medio del contacto con la naturaleza, con su obra creadora. Y aquí estamos invitados nosotros a vivir en el encuentro cada una de esas experiencias. Primero, escuchando la voz de Dios. Hay que escuchar la voz de Dios que me invita a recibir los sacramentos. Hay personas que se lo pasan años y años sin recibir los sacramentos. Y los sacramentos son los auxilios divinos, son una gracia, una ayuda sobrenatural en nuestra vida cristiana. Y tenemos que saberlos aprovechar. Mi primera invitación para ustedes hoy es: aprovechen este tiempo que estamos viviendo de gracia para acercarse a los sacramentos, sobre todo para recibir el sacramento de la reconciliación. Y en ese sacramento de la reconciliación hacer nuestro propósito de enmienda, de no volver a pecar y de llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Una vida muy santa, una vida de mucha perfección, una vida de mucho sacrificio, una vida que implique entrega y donación. Eso es lo que tenemos que hacer. Este encuentro por medio de los sacramentos también es muy indispensable el sacramento de la Eucaristía. Y en la Eucaristía nosotros debemos celebrar con nuestros hermanos la fe, el don más grande. Recordemos lo que nos decía el Santo Padre Emérito Benedicto XVI: la fe crece cuando somos capaces de darla. Sería una cobardía nuestra y sería caer en un pecado grave no compartir el don de la fe con nuestros hermanos. Y celebrar la Eucaristía es precisamente venir a compartir con ellos el don de la fe, el regalo que Dios nos ha dado, las bendiciones que Dios nos concede. Esa es la oportunidad entonces para afianzar nuestro corazón en Dios y celebrar los sacramentos, concretamente en este tiempo, el sacramento de la penitencia y el sacramento de la Eucaristía. Celebrar la Eucaristía con fervor, procurar prepararnos muy bien para ella y tratar de que eso que estamos celebrando se convierta en una larga y eterna comunión. Segundo, es muy importante en el encuentro, después de saber escuchar, entonces estar muy atentos para recordar, es decir, no olvidar las acciones de Dios. Miren, Dios nos ha regalado cosas infinitas. Dios nos sigue regalando una lluvia de bendiciones. Dios nos sigue regalando un manantial de oportunidades. Y no podemos pasar desapercibidos. Siempre tiene que estar latente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro actuar, las acciones de Dios. No podemos olvidarnos de las bendiciones y de las cosas que Dios nos regala. Como tercer lugar, como tercer momento en el encuentro con el Señor, es indispensable ir poniendo en práctica
poner en práctica lo que celebramos, poner en práctica lo que vivimos, que haya una coherencia cristiana entre eso que celebro y eso que estoy viviendo. De nada nos sirve que nosotros aprendamos una cantidad de conocimientos, que vayamos a la Eucaristía, que celebremos los sacramentos, pero que no los pongamos en práctica. Hoy necesitamos hombres y mujeres capaces de dar razón en la práctica de la fe, de los dones que Dios les ha regalado y sobre todo de aquellas cosas y talentos que Dios ha puesto en nuestras manos. Finalmente es necesario proclamar. El mundo de hoy nos está esperando. Está esperando que como la Santísima Virgen María, ustedes y yo proclamemos las grandezas del Señor. Es decir, que anunciemos a nuestros hermanos las maravillas que Dios ha hecho y todas las bendiciones que sigue dando a mí, a ustedes y a toda la humanidad. En segundo lugar, el encuentro es indispensable con la naturaleza. Y por eso nos encontramos en este lugar maravilloso, donde encontramos ramas secas, donde encontramos árboles con hojas verdes, donde encontramos áridos valles, donde encontramos tierra, donde encontramos todo, animalitos. Y en este contacto con la naturaleza estamos llamados a encontrarnos con el Señor. Y para ello es indispensable uno de los puntos fundamentales de nuestra vida y es la capacidad de asombrarse, de admirar. Admirar en los árboles, admirar en los animales, admirar en los cultivos, admirar en la creación la mano creadora y misericordiosa de Dios. Qué rico es podernos encontrar con el Señor, admirarnos y asombrarnos de las cosas bellas que Él ha creado. Recordemos, todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bueno. Y luego también el encuentro es indispensable con los hermanos. La Cuaresma es para encontrarnos con nuestros hermanos. En la iglesia se nos dice que uno de los ejercicios espirituales que con más frecuencia debemos nosotros realizar es el ejercicio de la caridad. Encontrarnos con los hermanos es descubrir las necesidades del otro, es darme cuenta en qué momentos difíciles está mi hermano para yo poderle brindar mi ayuda. Hay mucha enfermedad espiritual. Hay mucho cansancio, hay mucha mediocridad, hay mucha pereza, hay mucho desgano, hay mucha inconformidad, hay mucho pecado, hay mucha cobardía, hay mucha debilidad. Y allí nosotros tenemos que estar con una palabra de ánimo. Allí tenemos que estar nosotros con nuestra fe, con la chispa encendida, con el fuego del amor de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo para orientar estas conciencias, para orientar a estas personas, para invitarlos al camino del bien, para ayudarlos a salir adelante, para que crezcan en la vida espiritual. Entonces la tarea es de todos, descubrir las necesidades de nuestros hermanos, descubrir las pobrezas, esas miserias humanas que hay, pero sobre todo la pobreza en el espíritu. Hay muchos pobres espiritualmente y a esos pobres espiritualmente hay que fortalecerlos con la palabra de Dios, invitándolos a los sacramentos, invitándolos a renovar su fe, invitándolos al encuentro con Cristo y sobre todo invitándolos como Nicodemo a nacer de nuevo, una vida nueva y empezar de nuevo en la presencia de Dios. Es también entonces este tiempo maravilloso, un tiempo para ejercitarnos en la oración. Es la oportunidad para doblar las rodillas. El hombre es grande cuando se arrodilla delante de Dios, cuando reconoce sus miserias y cuando es capaz de disponerse en todo su ser y en toda su vida a hacer la voluntad del Señor. Pero es indispensable la oración, porque por medio de la oración no solamente crezco yo, sino que también es posible que crezcan mis hermanos y que crezcan todas aquellas personas que de alguna manera se han alejado del Señor. Eso se llama comunión. Mientras yo estoy orando, otros están haciendo actividades, otros están realizando otras cosas en la vida, pero con mi oración humilde y sencilla, Dios no solamente me escucha a mí, sino que también tendrá piedad y misericordia de los hermanos. Y otro punto que también como ejercicio nos coloca la Cuaresma es la abstinencia, el ayuno. El ayuno no solamente es no comer carne, que a veces nos dicen, uno de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia es no comer carne.
Pero más que no comer carne, es abstenernos de alguna de esas cosas que más nos fascinan y nos encantan y que nos sobran para compartir con el hermano. Ahí es donde está el sacrificio que debemos hacer. Puede ser que comamos carne el Viernes Santo y puede ser que no haya ningún problema y no va a haber un pecado grave. Pero que lo que sí es grave es que yo, teniendo en la opulencia, me dé cuenta que hay personas necesitadas que no tienen con qué compartir ese día un bocado de alimento, y yo, desperdiciándolo, no comparta con ellos. La invitación es a compartir con el otro, a darnos cuenta de que el otro también necesita. Pero también el abstenerse es también sacrificar un poco aquellos gustos, aquellos placeres y aquellas cosas que nos producen a nosotros satisfacción en la vida. Por ejemplo, mi satisfacción, mi gusto y mi placer es ver televisión todo el día. Hombre, el viernes de Cuaresma es precisamente un día para abstenerse de no ver tanta televisión y entonces dedicarle más tiempo a otras actividades, sea la oración, sea los amigos, sea la familia, sea el estudio, en fin. Es también un día para nosotros darnos cuenta que podemos abstenernos de otras realidades, para formar nuestra voluntad, para crecer en el espíritu, para forjar en nosotros la fuerza que nos lleve a derrotar y a vencer las tentaciones del demonio. Y es necesario entonces darnos cuenta qué es lo que más nos encanta durante ese día, qué cosas nos gusta hacer, y tratar de ir minimizando un poco. Que si yo me como 4 o 5 platos, pues no me coma ese día sino 2. Que si yo me fumo 4 o 5 cigarrillos, pues que ese día no se fume sino 1 o 2. Y así ir minimizando. Y esa forma de abstinencia, de ayuno, nos va a favorecer a nosotros en el crecimiento de la virtud, en el ejercicio de la virtud y en el fortalecer nuestra voluntad. Los invito para que vivamos este tiempo de gracia. No desperdiciemos ni una de las migajas que Dios nos regala. No desperdiciemos este tiempo tan bello para hacer, como ya les dije, entonces un encuentro maravilloso. Primero con Dios, buscando las cosas de Dios, buscando nuestro bien espiritual. Segundo, para encontrarnos con nuestros hermanos que tanto necesitan de nosotros. Tercero, para encontrarnos con la creación, con la obra maravillosa de Dios. Y cuarto, para encontrarnos nosotros mismos, descubrir cuáles son nuestras debilidades y empezar a trabajar para fortalecerlas. Descubrir cuáles son nuestros talentos y las bendiciones que Dios nos ha regalado para compartirlas con todos los hermanos. Pues hermanos, este es un tiempo de gracia. Lo vamos a vivir a plenitud y vamos a seguir conservando esa gracia que Dios nos regala. Ahora yo quiero, mis queridos hermanos, que también miremos el concepto, el interés, la disposición y la mente de otras personas que también conciben este tiempo como un tiempo oportuno, como una gracia de Dios. Por ello, hoy nos van a acompañar a nosotros unos compañeros. Y ellos van a también, desde su capacidad, desde su vida, desde su experiencia que han tenido a los pies del Señor, nos van a decir también cómo ven este tiempo, cómo lo han vivido, cómo lo sienten y a qué nos quieren invitar ellos también para que nos encontremos con nuestro Dios aprovechando este tiempo maravilloso. Entre otras cosas, es ¿qué sabe usted de este tiempo de gracia que Dios nos regala? ¿Qué sabe usted de las maravillas que Dios nos ha dado? ¿Qué sabe usted del tiempo litúrgico y de los tiempos que la Iglesia nos regala como preparación? ¿Qué sabe usted del contacto con los hermanos, con tu fe, con tu vida cristiana? Eso es lo que vamos a escuchar a partir de este momento. Muy buenas tardes. Primero que todo, muy agradecido con el Padre Waldo Arias por la invitación que me hace a su programa, Conociendo a Cristo. Para hablar de Cuaresma, es necesario irnos a la prehistoria de dónde surge la Cuaresma, de qué tiempos remotos la Cuaresma ha existido. Podemos decir que Cuaresma
de las primeras épocas de la historia de la era cristiana, se remonta más o menos a los años 332, esto es el siglo IV, donde por medio de unos escritos que son encontrados y recopilados a Eusebio de Cesarea, que fue obispo de la ciudad de Cesarea, se puede evidenciar que desde esa época surge la cuaresma como tal. Tiene una connotación muy importante en la historia y en la iglesia, porque el mismo nombre lo denota, cuaresma, quiere decir son 40 días, los cuales vienen visualizados a través de los 40 días que Jesús estuvo en el desierto. También se remonta a los 40 días que duró el diluvio universal. En las escrituras se puede leer. También a los 40 años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto del Sinaí, o los 40 días que se demoró Moisés para subir por las tablas. O sea, es un número especial, es un número que Dios lo pone especialmente como decir el números no divinos, porque divino es Dios, pero sí unos números especiales. También la cuaresma es un tiempo que comienza desde el miércoles de ceniza, y debemos también dar una pequeña ilustración de que el miércoles de ceniza no se hizo porque se quiso hacer, no. El miércoles de ceniza también tiene una connotación histórica, y es también desde esos mismos tiempos, desde Eusebio de Cesarea, que se tomó la decisión de la ceniza. ¿Y qué es la ceniza? La ceniza es como es un signo el cual nos lleva a nosotros los cristianos a olvidar todo un año que venimos de cierta forma cometiendo algunos pecados, y debemos nosotros los seres humanos, más que todos los cristianos, en tener el miércoles de ceniza esa convicción de que en los próximos 40 días anteriores a la Pascua vamos a tener un convencimiento, como decir un desierto, donde vamos a reflexionar sobre los pecados y sobre nuestra vida. Entonces la ceniza no es más que un símbolo que representa ese cambio. Si yo me pongo la ceniza el miércoles de ceniza, quiere decir de que voy a estar dispuesto de todo corazón ante Dios para este cambio que se aproxima. No es más que los sacerdotes el miércoles de ceniza, y cuando nos imponen la ceniza, nos la aplican, unos dicen, conviértete y cree en el Evangelio. Son palabras de San Marcos, se encuentran en San Marcos 1:15, y otros se van al Génesis, donde denotan que polvo eres y en polvo te has de convertir. Eso lo encontramos en el Génesis 3:19. Encontramos esta connotación tan especial de lo que dicen los sacerdotes. Y como lo dice también en algunos escritos San Jerónimo, que desconoce el Evangelio, desconoce a Cristo. Por eso conviértete y cree en el Evangelio. O sea que hay que creer en el Evangelio para poder tener una firme convicción de Dios. Entonces estas situaciones y todo este acontecimiento tan lindo y tan hermoso que es la cuaresma tiene los signos de la Santa Ceniza del miércoles, tiene el signo del ayuno y el de la abstinencia. El signo son unos signos que nos llevan a la conversión. No son la conversión, son unos signos, pero en épocas antiguas y remotas estos signos
eran tomados como decir, el ayuno era ayunar, no desayunar, ciertas situaciones especiales, y la abstinencia era no comer carne. Pero ahora en la Iglesia, después del Segundo Concilio Vaticano, en su Constitución Sacrosanctum Concilium, explica que no solamente es un ayuno que se viene desde las épocas remotas, sino que es un ayuno también espiritual, es un ayuno donde el ser humano, donde nosotros, los cristianos, reconocemos nuestras faltas, reconocemos que hemos venido obrando muy mal en nuestras vidas y por tanto debemos cambiar, debemos tener un cambio y debemos comprometernos con Dios para ese cambio, para que nuestro Señor Jesucristo nos tenga a nosotros en un arrepentimiento. Buenas tardes, mi nombre es Omar. Pues he venido en esta tarde a compartir con ustedes un bello mensaje, ya que de igual manera la cuaresma es un tiempo que nos regala la Iglesia para vivir plenamente unos regalos lindos que nos da el Señor, de preparar nuestro corazón, de preparar una vida que de pronto en ocasiones traemos desordenada, traemos de alguna manera tirada, por decirlo así. Entonces es un tiempo que nos prepara a vivir la plenitud con Cristo. La cuaresma también se puede relacionar con un desierto. Estos 40 días que vamos a vivir, o que estamos viviendo, mejor dicho, es un desierto en resequedad. Vemos que un desierto tiene sus tierras, arenas en montón, se amontonan, haciéndonos perder del camino que nos lleva a Cristo. Ya sean esos caminos que digamos nos desviamos por el camino del vicio, por el camino de la drogadicción, por el camino de todo lo desordenado. Entonces esta cuaresma nos ayuda a vivir a plenitud, nos enseña que en cierta forma debemos renunciar a ciertas cosas que no nos hacen bien a la vida de nosotros como seres humanos. También el desierto, como lo veníamos hablando ahorita, nos ayuda a estar tranquilos, en tranquilidad obviamente. Hay resequedad, no hay agua. En el pasado domingo reflexionábamos sobre el Evangelio de la Samaritana. Vemos cómo Jesús llega pidiéndole agua. Digamos, los judíos nunca se llevaron con los samaritanos, entonces la samaritana siempre se extrañó porque Jesús, como un judío, venía a pedirle agua a una persona con la cual no se llevaba. Pero entonces ese evangelio lo podemos relacionar a nuestra vida cotidiana, que nosotros debemos, digamos, mantenernos con esa sed de Dios, de saciarnos de esa sed de Dios. Para eso es la cuaresma. La cuaresma es para nosotros pedir a Dios esa agua abundante, que llegue a nuestros corazones, que lo moje, que nos motive a salir adelante, que nos llene de ese amor maravilloso que Él solamente nos da. Él es el agua viva. Entonces, en ese desierto que nosotros muchas veces tenemos en nuestro corazón, debemos pedir esa agua en abundancia, esa agua de amor y de misericordia que solamente Él nos da. La cuaresma también nos ayuda a reflexionar sobre nuestra vida pasada, sobre lo que está pasando en estos momentos en nuestros corazones, en nuestras familias, al interior de nuestras familias. Vemos que hay veces vivimos en un círculo familiar bastante distanciado, no hay unión para nada, donde la tecnología muchas veces nos lleva por caminos de desunión, de desigualdad. Entonces, qué rico vivir esta cuaresma llenos de amor, de confianza en Dios, de unidad, que nos ayude a prepararnos para recibirlo a Él, que en un domingo de Ramos vendrá lleno de gloria, lleno de majestad, a llenarnos con su amor. Pero entonces esa es la forma de nosotros, o sea, en este momento aprovecharlo al máximo para poder recibirlo a Él como se debe, de saber que
no solamente con las palmas abiertas y con aplausos, no, mantener este corazón disponible y abierto para que Él pueda entrar. Y no solamente disponible, hay que arreglar nuestra casa y que ese desierto que hay en nuestro corazón, ese desierto sea llenado por el agua viva, llenado por el amor de Dios. Entonces, queridos hermanos, yo les invito a que vivamos esta cuaresma en paz, en tranquilidad, que tratemos de reconciliarnos con Dios que todo nos lo da, que en cierta forma pues tratemos de, si de pronto estamos con alguien enojados, disgustados, tratemos de buscar el perdón para así poder recibir más amenamente este misterio pascual. También digamos, qué rico orar más, llenarnos más del amor de Dios, pedirle a Dios esa sabiduría infinita para alejarnos del mal, que en muchas ocasiones este mundo nos llama. Sabemos que, digamos, el pecado es como esa golosina que nos apetece, que nos llena como, o sea, que nos llama como a devorarla. Pero entonces ahí es cuando nosotros entra el deseo de pecar, de alejarnos de Dios. Es la invitación pues que nos hace el Señor en este tiempo, para que de alguna de otra manera vivamos este tiempo de preparación ante todo para las fiestas pascuales, para recibirlo a Él, para llenarnos de amor y que al interior de nuestra familia haya siempre ese perdón, que nos perdonemos. Y el desierto que habita aquí, que hace un momento les hablaba de ese desierto, esas dunas de arena se disipen y podamos encontrar ese camino hacia Cristo, hacia el oasis. Como sabemos, el desierto tiene un oasis donde hay mucha agua, hay palmeras con sus diferentes frutos. Entonces, invitemos al Señor en esta cuaresma para que nos ayude a disipar las dunas de arena que hay en nuestro corazón, las dunas de la discordia, para poder llegar a ese oasis del amor. Bueno, amables televidentes, continuando con la reflexión que venía desarrollando, estamos en la época del Concilio Vaticano II, la cual fue presidida por Juan XXIII en el año 1959, si no me equivoco, en el Sacrosanctum Concilium, en la Constitución de la Iglesia, es donde se le da una connotación más importante en este siglo XX, en el siglo pasado, sobre la importancia de la cuaresma. Se habla de la importancia de la cuaresma, donde es un tiempo no solamente de un ayuno y una abstinencia de carne y un ayuno de dejar de comer una comida, sino que es más bien un ayuno en dejar de hacer cosas, en dejar de hacer algunas situaciones que como humanos estamos ligados a realizarlas. Y una abstinencia también, digámoslo, si como ser humano yo estoy ligado a un vicio, digamos, de beber o de fumar, de hacer una situación no acorde a las costumbres de la Iglesia, pues de algún modo tratar de abstenerme de hacer esas situaciones. Queridos televidentes, también es muy importante reflejar que cuando estamos en este tiempo de cuaresma, que comienza desde el miércoles de ceniza y termina en la resurrección del Señor, son, por llamarlo así, son 5 domingos. Los primeros 4 domingos, si ustedes pueden ver, o los primeros 3 domingos, el sacerdote va a presidir la Eucaristía con sus ornamentos morados. Todas estas situaciones están escritas en el Ordo, que es un libro litúrgico que guardan los sacerdotes, los presbíteros en sus parroquias, que es donde los guía del día a día
cómo se hace, cómo se debe de realizar la Eucaristía, día de qué santo es y con qué ornamentos litúrgicos tiene que celebrar esa Eucaristía. Entonces, los primeros 3 domingos sería el color morado, que es un color que nos denota un desierto, una solemnidad, un esperar. Por eso el sacerdote, cuando alguno de nuestros seres queridos fallece, celebra la Eucaristía con este color, con el color morado. Después, el 4.º domingo celebra con un color rosa o un color blanco. En algunas parroquias se usa el blanco porque ello denota ese punto especial de que ya viene la Semana Mayor, la semana de la Pascua. Y el último domingo, que se celebra con el ornamento rojo, que es un color que está destinado para la festividad de los mártires de la Iglesia, y con ello se quiere decir que Jesucristo fue de cierta forma, o lo es, un mártir, porque entregó la vida por nosotros, por la salvación en la cruz. De otra forma, es también importante resaltar que la Pascua es un momento donde la Iglesia se reúne y en ella puede de cierta forma mirar cómo Dios actúa en nuestros corazones, cómo existió el Señor, cómo estuvo en la tierra y cómo el Señor a medida de que estuvo en el largo del que se dice que son 33 años que estuvo el Señor Jesucristo, pudo en la Semana Mayor estar en la cruz y dar la vida por nosotros, el Señor nuestro Redentor. Un agradecimiento muy especial a Johnny y a Omar, que han estado con nosotros durante esta tarde compartiendo algunas reflexiones sobre este tiempo que estamos viviendo y que la Iglesia nos ha regalado como una oportunidad para el crecimiento de nuestra vida cristiana. A ellos, que el Señor los siga iluminando, los siga llenando de mucha sabiduría y sobre todo les siga guiando por el sendero de esta vida hasta que un día también, como todos es nuestro anhelo, podernos encontrar con Dios en su presencia y morar por Él con una eternidad, por una eternidad sin fin. Ahora quiero invitarlos para que finalicemos dándole gracias a Dios por todo lo que nos ha regalado, por este momento maravilloso, y dispongámonos también como en una actitud de orante, de reflexión, de perdón, de súplica, agradeciéndole al Señor y pidiéndole por todo lo que muchas veces no hacemos bien hecho, y que haya siempre en nuestro corazón el deseo de querer superar, de querer cambiar aquellas actitudes, aquellos comportamientos. Oramos con el Salmo. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estuvimos con ustedes en este programa Conociendo a Cristo, el Padre Ubaldo, desde la parroquia San Judas Tadeo del Santuario. Un saludo de parte de los hermanos sacerdotes, el párroco, el Padre Manuel Giraldo, el Padre Juan Clímaco Salazar. Agradecemos a TVO Santuario que se ha hecho posible este programa y este encuentro con todos ustedes, llevándoles a sus hogares este mensaje Conociendo a Cristo. Recordemos que todos los miércoles, después de la Santa Misa Solemne del San Judas Tadeo, a las 4 de la tarde tendremos este programa, con repetición los domingos a la 1.
a todos, que el Señor los guarde y los acompañe, y vamos pues a aprovechar este tiempo para vivir a plenitud estos tiempos santos que se avecinan. Una invitación muy especial para que celebremos el sacramento de la reconciliación, ojalá los primeros días de la Semana Santa, para que podamos los últimos días, los días fuertes del Jueves Santo, el Viernes Santo y el Sábado Santo, poder recoger nuestro espíritu, a vivenciar muy bien, uniéndonos a ese misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Dios les bendiga y les guarde a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.